gusto ver el auditorio con una mezcla bien interesante de estudiantes de maestría y estudiantes también del pregrado de la Facultad de Comunicación, dándole la bienvenida al doctor José Luis Dader. Él es doctor en Comunicación de la Universidad de Navarra, actual profesor de la Universidad Complutense de Madrid, donde se ha desempeñado en la coordinación del doctorado en periodismo de la misma Universidad Complutense. Los temas que ha trabajado nuestro invitado el día de hoy son temas que tocan la intersección justa del trabajo, del ejercicio periodístico con la interpretación y el análisis de procesos de comunicación política. Y particularmente es una de las personas que yo creería pioneras en el campo del análisis en el mundo latino, en el mundo hispanoamericano, de los procesos políticos en los escenarios digitales. ¿Bien? Entonces, creo que tenemos a un gran conferencista que nos va a aportar una experiencia maravillosa para poder mezclar estos dos mundos, el del ejercicio periodístico en estos campos digitales con una producción propia académica en los campos de comunicación política. Quisiera darle la bienvenida a José Luis. Este es el auditorio de la Universidad Externado de Colombia y la Facultad de Comunicación Social, quienes están aquí presentes en este momento. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Quiero comenzar por agradecer de manera muy efusiva al profesor Diego esta invitación, así como al externado, por la ocasión de estar justamente con ustedes hoy aquí. Es mi segunda visita a Colombia y en particular a Bogotá, pero hasta ahora no había tenido ocasión de conocer esta magnífica y muy reputada universidad. Por tanto, es un placer y un honor para mí estar aquí. Bien, dicho esto, la idea que vamos a hacer es, primero yo les voy a hacer una presentación que intenta ser como un resumen de las cuestiones que yo abordo en el campo de la comunicación política online o comunicación política digital, que no significa una desaparición de la comunicación política a través de medios tradicionales, sino que en ocasiones es un complemento y en ocasiones supone efectivamente un avance. Después de esa presentación, que como digo pretende ser una panorámica general, me gustaría mucho que podamos tener una conversación, por tanto un diálogo con todo tipo de cuestiones que ustedes quieran plantear y que yo modestamente quizá no sé si seré capaz de responder. Bueno, entonces me van a permitir que me pase ahí al atril para ir desarrollando la presentación inicial que decía. Bien, pues la comunicación que voy a presentar efectivamente tiene, le he puesto el título de la transformación de la política en Internet, de la política espectáculo a la ciberdemocracia de activismo ciudadano, por la razón de que en muchos casos las nuevas herramientas digitales para lo que están sirviendo es para aumentar todavía más la utilización espectacular de la política, de llevar la política al campo del entretenimiento, de la fascinación, que es lo que venían haciendo en los últimos tiempos los medios de comunicación tradicionales. Entonces, en esa primera parte podemos ver que en realidad las nuevas herramientas digitales lo que hacen es intensificar esa utilización de la mezcla entre información y entretenimiento, intentar captar a los ciudadanos o electores hacia la política a través de formas muy atractivas, espectaculares, pero que no siempre significan una verdadera participación en la vida política o en la vida pública. Pero también Internet va a servir para incorporar otras formas de participar de una manera mucho más razonable y mucho más intensa en la vida de la política. Por eso esos dos mundos son los que voy a intentar reflejar. Bien, empezaría por hacer una pequeña referencia a lo que podríamos llamar la nueva tecnopolítica, entendiendo por tecnopolítica la utilización de recursos tecnológicos para acercar la política a los ciudadanos. La llamamos nueva porque realmente ha existido tecnopolítica desde que existe actividad política en la humanidad.
Yo siempre digo que, por ejemplo, las monedas ya son una herramienta tecnopolítica, porque en las monedas los dirigentes de cualquier país lo que han intentado ha sido, en primer lugar, acuñar la imagen del líder, acuñar la imagen del poderoso e intentar, mediante esa tecnología de la acuñación de la moneda, fascinar o seducir a los ciudadanos, hacerles pensar a los ciudadanos que esa persona que aparece en la moneda realmente es alguien importante y la riqueza que supone la moneda se le deberá a este sujeto, a este líder que está ahí representado. Por tanto, tecnopolítica ha existido siempre. Lo que ocurre es que hacia el último tercio del siglo XX se ha producido una intensificación de tecnologías aplicadas a la comunicación política. Por eso yo diría que Internet y estas nuevas tecnologías lo que hacen es intensificar el sometimiento de la comunicación política a esa escenificación ultra tecnocrática. Y ese proceso yo diría que ha tenido como dos oleadas. Una primera que arranca en los años 60 del siglo XX y que dio lugar al concepto de mediocracia, porque se decía, son los medios de comunicación los que realmente tienen el poder de captar a los ciudadanos y por tanto quien tenga la suerte o tenga la habilidad de ser muy visible en los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, podrá efectivamente ganar elecciones, acceder al poder, etcétera. Quien no tenga o la suerte o el dinero o la capacidad de destacar en los medios tradicionales, pues va a ser muy difícil que pueda vencer en unas elecciones. Por tanto, habría una primera oleada que se desarrolló a partir de los años 60, de lo que llamábamos la mediocracia, en la que se desarrollaron herramientas de captación de la atención, como fueron los debates electorales en televisión, como fue la videopublicidad política, como fue la arquitectura de los escenarios y la construcción de ceremonias políticas, como fueron los llamados teleprompters, que son esas maquinitas, como podría ser en este momento este ordenador aquí, en la que el orador parece que está improvisando, parece que es espontáneo y en realidad lo que está es leyendo. Pues esto efectivamente se incorpora, como todos seguramente sabéis, tanto a las herramientas de los boletines de noticias en televisión como a las herramientas de los mítines políticos. Y efectivamente es otra manera de intentar, digamos, seducir o acercar al público. Bien, todas estas, como digo, son herramientas o eran herramientas de esa primera oleada de ultra tecnología política, pero pasamos a lo que realmente nos ha traído hoy aquí, que es la segunda oleada, la oleada de lo que podemos calificar de la ciberpolítica. En esta nueva oleada han ido apareciendo nuevas herramientas, como son, en primer lugar, las webs de los partidos y los candidatos. A continuación llegan los blogs, que son como una versión más sencilla, más flexible de esas primeras webs. Luego van apareciendo ciberplataformas para vídeos políticos. Aparece un desarrollo enorme de lo que podemos calificar de la difusión viral de sátira y humor político. Veremos cómo efectivamente el humor político se ha convertido en una de las vías más potentes, más poderosas de intentar captar la atención y cambiar las percepciones y las imágenes que los ciudadanos tienen de los líderes políticos. O luego, pues efectivamente, todo lo que es el mundo de las redes sociales, empezando por quizá la primera y en ese sentido más sencilla red de Facebook, y luego ya pasando a los microblogs como puede ser Twitter y como son otras plataformas actuales como Instagram, etcétera, que lo que están poniendo de relieve es que los ciudadanos cada vez más se comunican entre sí a través de estas redes, crean sus propios espacios de discusión política y social y al mismo tiempo también en ellas entran los candidatos, los líderes políticos a través directamente de ellos mismos o a través del personal que trabaja para ellos. Y como hay toda una nueva incluso profesión, que es la de los community managers, que se dedican precisamente a intentar gestionar de qué forma los líderes o los representantes de las instituciones pueden tener una presencia positiva para ellos en el mundo de las redes sociales. Bien, a todo eso hay que añadir nuevos fenómenos, como es el fenómeno del crowdsourcing o, en definitiva, la recaudación de fondos a través de pequeñas aportaciones de muchas personas a través de las redes, los fenómenos de las flash mobbing, que son las convocatorias que se hacen a través de Internet para que la gente se concentre en un determinado lugar y se producen unas manifestaciones con una mayor rapidez
que nunca antes se pudo pensar que fuera tan fácil o al mismo tiempo tan rápido que se pudieran producir concentraciones de personas para reivindicar cualquier tipo de cosa. Y luego incluso hay otras herramientas que permanecen un poquito más en la sombra, pero que son igual de decisivas, como es todo lo que es el rastreo informático de datos, porque a través de esos rastreos informáticos de datos, los partidos políticos, las organizaciones políticas y las organizaciones también de ciudadanos pueden intentar averiguar cuál es la situación económica de una institución, cuál es el historial de un candidato, y toda esa información va a ser una información muy importante para todo tipo de debates políticos y sociales. Finalmente, en todo esto habría que hacer referencia a un nuevo fenómeno, que es el fenómeno de los gobiernos electrónicos o gobiernos abiertos, que en los últimos, pues digamos, aproximadamente 6 o 7 años ha ido cada vez extendiéndose más. Me consta, por ejemplo, que Colombia tiene también su oficina, su plataforma de gobierno abierto. Cada vez más países van intentando responder a esta nueva demanda, según la cual los ciudadanos reclaman a sus países la facilitación de grandes plataformas donde todos los datos o los principales datos estadísticos del funcionamiento social, económico, etcétera, puedan ser accesibles sin mayores trabas. Bien. Con todo esto, diríamos, bueno, si se ha desarrollado tantas cosas, pues sería tal vez posible alcanzar algo que la teoría política hace mucho tiempo que intentaba plantear y nunca se podía conseguir. Se consideraba que era utópico. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a la posibilidad de desarrollar una antes se diría una verdadera democracia participativa en la que todos los ciudadanos pudieran participar, y como eso en el fondo se decía, eso era solo posible en las antiguas ciudades-estado o en comunidades muy pequeñas, se empezó a desarrollar otro concepto político, en teoría política desde los años 80, 90, que se dio en llamar el concepto de la democracia deliberativa, y se decía: tal vez todos los ciudadanos no pueden participar a la vez para tomar decisiones. Necesitamos representantes, por eso tenemos la democracia representativa. Pero sí, tal vez, quizá, podríamos organizar foros de deliberación en la que no solo los parlamentarios deliberaran, sino también los ciudadanos pudieran deliberar. Bien, esa teoría política que reclama un enriquecimiento de la democracia tradicional para alcanzar la democracia deliberativa chocaba también con una utopía, porque se decía, bueno, ¿en qué lugar van a poder reunirse todos los ciudadanos de un país o todos los ciudadanos de una ciudad para deliberar acerca de qué proyectos merece la pena desarrollar, etcétera? Bien, se quedaba esto efectivamente en el plano de la utopía, pero precisamente con las nuevas tecnologías esa utopía tiene algunas posibilidades, porque efectivamente Internet facilita una reunión virtual que da muchas más posibilidades de organizar debates, de organizar acumulación de distintos puntos de vista a lo largo de días, semanas o meses, sin necesidad de que toda la gente se tenga que reunir. Por tanto, podríamos decir que en principio, gracias a Internet y las nuevas tecnologías, podría empezar a ser posible un ideal de comunicación política que contara con las condiciones siguientes de ser transparente, ser multipolar, ser deliberativa y permitir la interpelación cívica universal. Es decir, que cualquier ciudadano desde cualquier lugar pueda mandar, por ejemplo, un correo electrónico a la oficina de la Presidencia de la República y decir qué ocurre con tal problema. Y tal vez no sería el presidente el que vaya a contestar, pero perfectamente podría haber una oficina organizada para responder a esas interpelaciones. Bien, el problema es que frente a ese ideal y esa potencialidad que vemos que las nuevas tecnologías tienen, la cuestión es que la mayoría de los actores políticos y también la mayoría de los ciudadanos siguen o seguimos usando las nuevas herramientas de forma similar a las viejas. Es decir, tenemos nuevos cacharros, tenemos nuevos aparatos, pero nuestra mentalidad está habituada a hacer lo mismo con las nuevas tecnologías que lo que hacíamos con las viejas. De esa forma, lo que normalmente nos encontramos es que la política, o mejor dicho, la comunicación política, sigue reducida a las historias de los personajes. ¿Quién es quién? ¿Qué ha hecho? ¿Qué le han dicho? ¿Con quién se ha peleado? Etcétera.
sigue habiendo sobre todo una explotación propagandística de las emociones. Es decir, da igual que estemos usando un debate de televisión, da igual que estemos utilizando un spot de televisión o que estemos utilizando una página web o un mensaje en Twitter. En muchos casos lo que estamos pretendiendo es impactar en las emociones, seducir emocionalmente a los ciudadanos para que apoyen distintas cuestiones. De ahí que, por ejemplo, el escándalo político sigue siendo un centro de atención fundamental para los ciudadanos. Y los ciudadanos que no encuentran escándalo, explotación de emoción, etcétera, van a seguir diciendo la política es aburrida, la política es compleja, no me interesa, yo quiero pasarlo bien y no quiero tener que pensar demasiado acerca de si una propuesta de reforma educativa es mejor o peor. Por tanto, podríamos decir que en buena medida las nuevas tecnologías siguen dedicadas a la explotación de las anécdotas banales de la política espectáculo. Bien, aún así, lo que está claro es que a través de Internet se acelera y se expande la penetración capilar de la política como una escenificación popular. Antes decíamos, bueno, efectivamente, si uno veía los contenidos de la televisión o de la prensa o de la radio, la mayor parte, cuando trataban de política, trataban de estas cosas que he dicho, de cómo se pelean unos políticos con otros, de si ha ocurrido algo desastroso, etcétera. Pero aún así había poca posibilidad de que los ciudadanos también se involucraran en ello. Hoy en día, cuando cualquier persona puede tomar un chiste político y lo puede reenviar a través de correo electrónico o mejor a través de un SMS o a través de un WhatsApp, etcétera, pues esa persona siente de alguna manera que él está participando en política, porque él no está simplemente en el salón de su casa riéndose o discutiendo mentalmente con lo que está viendo en la televisión. Él también de alguna manera está actuando, porque él está replicando, está repitiendo esos chistes políticos, los está enviando a más gente, etcétera. Por eso, podríamos decir que hay unos aspectos negativos y también algunos positivos en el hecho de que las nuevas tecnologías entren en este mundo. Podríamos decir que como negativo es que la política sigue en muchos casos sin tener un espacio para un análisis riguroso. Y también podemos decir que ese debate de los ciudadanos que se envían WhatsApps con chistes, con estereotipos de las situaciones políticas, pues desde luego no es un debate político de calidad, cuando muchas veces se dice es que las redes sociales están ardiendo, porque un político ha hecho una declaración que ha resultado polémica y la gente se enfada y envía un montón de twitters unos a otros, pero decimos, bueno, pero realmente la gente no está analizando con rigor lo que ha podido ocurrir, está simplemente incluso insultando al político, está pidiendo inmediatamente que sea destituido de su puesto, por tanto no es un verdadero debate de calidad. Pero a pesar de eso lo que sí vemos es que a través de estas nuevas herramientas la política deja de ser elitista y aburrida, en primer lugar, y la gente también siente más cercana a la política. Aunque no sea la política de fondo, la política del análisis, sí que hay más gente que a través de estas nuevas opciones, pues, como decía hace un momento, entra más en participación. Experimenta, en último término, formas más entretenidas y sencillas de participar. Puede, por ejemplo, enviar un post a un blog es algo muy fácil. Uno no necesita un gran esfuerzo personal. Recordemos lo que era hace años cuando alguien decía estoy tan enfadado con esto que voy a mandar una carta al director al principal periódico del país. Entonces tenía que escribir la carta, la tenía que meter en un sobre, enviaba por correo postal, tardaban varios días en recibirla en el periódico había un comité editorial que decidía si la publicaba o no la publicaba, la mayor parte de las cartas no se publicaban porque tampoco había espacio y porque probablemente tampoco le interesaba a la dirección del periódico, por tanto todo ese esfuerzo restaba enormemente la posibilidad de que la gente quisiera de alguna manera al menos expresar su protesta. Como digo, ahora enviar un post es mucho más sencillo, se puede consumir y redistribuir vídeos satíricos en YouTube, los famosos Twitter, se puede hacer infinidad de cosas, se pueden utilizar nuevas aplicaciones en los teléfonos celulares inteligentes, etcétera. Entonces, en todo ese mundo me quisiera detener con un poquito más de intensidad en la cuestión de
el humor político y cómo el humor político y la sátira política se ha convertido en la forma más cotidiana de la crítica política, también para bien y para mal. Podemos ver que efectivamente hay cosas positivas en esto, pero también hay un enorme riesgo con el abuso de la sátira política, y es el refuerzo de los estereotipos y las visiones simplistas de la realidad. Reducir a un presidente de gobierno a si tropieza o no tropieza, un día se equivocó, tuvo un desliz a la hora de plantear una cuestión, pues realmente es una forma muy simplista de acceder al análisis de la política. Por eso, el gran problema que puede tener el humor en la política es que puede generar todavía más frivolidad política y alejar la atención de las cuestiones de auténtica relevancia. Ahora, lo que es evidente es que nos guste o no nos guste, cualquiera que esté trabajando en el ámbito de un partido político, de una institución política, cualquiera que sea periodista, cualquiera que sea ciudadano, tiene que saber que el humor político efectivamente triunfa en el ciberespacio y, por ejemplo, cuando llega un proceso electoral va a ser una de las herramientas más potentes y más insistentes de intervención. Por ejemplo, aquí he traído algunas pequeñas muestras. Les muestro cómo un país como Francia es auténtico devoto, fervoroso del uso del cómic político como herramienta de divulgación de información política y también de crítica política. Estas dos páginas que vemos aquí están tomadas de una publicación comercial que en el proceso electoral del año 2007 hacía una ridiculización no solamente de los dos principales candidatos, que son los que tenemos aquí en aquellas elecciones, el señor Sarkozy, aquí convertido en una especie de sujeto bohemio, posmoderno, etcétera, y la señora Ségolène, perdón, me he ido a la anterior, la señora Ségolène Royal, convertida en una mujer con un traje muy varonil, etcétera. El juego que pretendía aquí hacer la revista era decir, bueno, como el señor Sarkozy tiene imagen de sujeto muy tradicional, muy autoritario, etcétera, ¿qué debiera hacer desde el punto de vista de su vestimenta para resultar más atractivo a la gente más progresista? Y en cambio, como la señora Ségolène Royal pues podía ser considerada como mujer algo más débil, sin capacidad de tomar decisiones poderosas, pues revistámosla con un traje de ejecutiva, demos la sensación de que es una mujer tan potente desde el punto de vista de las decisiones como el más agresivo de los ejecutivos. Pero como decía, esta publicación no se limitaba a estos dos candidatos, sino que hacía este tipo de transformaciones humorísticas de todos y cada uno de los candidatos al proceso electoral francés. Lo llamativo de esta publicación es que no era un producto realizado por ningún partido político. No era, por ejemplo, que un tercer partido, por ejemplo, de oposición, decidiera ridiculizar a sus adversarios, sino que es una publicación comercial que se da cuenta que va a ganar dinero, que puede explotar comercialmente la ridiculización de los políticos, y va a haber muchas personas que van a comprar esta publicación. De hecho, esta publicación era un libro en pasta dura con más de 30 o 40 páginas que se vendía a un precio alto. Por tanto, para que una empresa comercial se arriesgue a poner en el mercado un producto como este, significa que tiene bastantes posibilidades de tener éxito. Y efectivamente tuvo cientos de miles de ventas este libro. Pero no era el único, sino que hay muchos más. Cada vez que llegan unas elecciones en Francia se produce esta eclosión de cómic político que está destinado, como digo, al divertimento general. Con un añadido que es que, por ejemplo, ya en este caso, que son un par de publicaciones diferentes sobre el proceso electoral francés del año 2011, tenemos que estas publicaciones ya no solo se venden en las librerías o en los kioscos, sino que también se pueden adquirir por Internet. Por tanto, Internet se convierte en un multiplicador de las posibilidades de la divulgación de sátira política a través no solo de la prensa impresa tradicional, sino también a través de las plataformas de Internet. Bien, por ejemplo, todos seguramente habéis conocido en las últimas semanas o el último mes la tragedia del terrible asesinato de varios humoristas de la revista satírica francesa Charlie Hebdo. Bien, Charlie Hebdo
es una revista que llevaba muchos años haciendo este tipo de sátira política, en ocasiones muy cruel, en ocasiones efectivamente muy agresiva, contra todo tipo de líderes políticos, como digo, a través de una publicación impresa. Pero Charlie Hebdo ya llevaba años también en Internet. Por tanto, en este caso, las nuevas tecnologías lo que hacen es incrementar y ampliar muchísimo las potencialidades de lo que ya existía antes en el ámbito de la prensa impresa. Bien, pero incluso si pasáramos al mundo audiovisual, tenemos aquí la imagen de uno de los mayores transformadores del periodismo en una especie de infoentretenimiento de sátira humorística. Se trata del mitad periodista, mitad hombre del espectáculo, Jon Stewart, que a lo largo de varios años ha estado a través del canal Comedy Central dirigiendo un boletín de noticias nocturno que se llama El Show de Jon Stewart. No sé si aquí, los que estáis en la sala, conocéis o habéis visto alguna vez alguna presentación de este show. No sé si me pudierais levantar la mano, algunos que lo conocéis. Bueno, veo que efectivamente algunos lo conocen. Yo os diría incluso que precisamente con Internet, de nuevo, no es necesario. Con Internet no es necesario que uno tenga una televisión por cable que reciba la señal del canal de televisión, sino que uno puede entrar directamente en el show de Jon Stewart en Internet. Por tanto, de nuevo, Internet lo que hace es expandir las posibilidades de un tipo de producto. Más allá de esa cuestión, lo interesante, de nuevo, para bien y para mal, de lo que significa el humor metido en el ámbito de la política es que el humor puede servir como una especie, como una crítica a la realidad, puede ser una crítica muy inteligente de la realidad, y de hecho las actuaciones de Jon Stewart realmente lo son. Pero el problema, de nuevo, puede ser que lleve a la distorsión de la política, lleven al alejamiento de la política real. En Estados Unidos se ha llegado a dar el fenómeno, y se comprueba a través de muchas encuestas, de que muchos jóvenes dicen: yo no veo ningún boletín de noticias de ninguna cadena convencional. Yo no leo ningún periódico de información política, ni local ni nacional. Yo veo el show de Jon Stewart. Por tanto, para muchas personas, la única ventana a la realidad de la política es este tipo de shows que son una distorsión de la realidad. Una distorsión que pretende efectivamente ser crítica con la realidad, pero el problema es que a veces esa distorsión nos puede hacer perder cosas realmente importantes. Por eso es muy interesante el lema con el cual Jon Stewart presenta su programa, que por cierto está a punto de desaparecer, porque Jon Stewart acaba de anunciar que va a dejar ya este trabajo, que se quiere pasar al mundo del cine, quiere ser director de cine. Incluso ahí vemos un poco la evolución, pasamos de la realidad a la ficción. Hemos estado durante un tiempo a mitad de camino entre realidad y ficción, y ya es directamente, vayámonos directamente a la ficción. Pero bueno, lo que quería resaltar es el lema de este programa, que es, como dice ahí, noticias verdaderamente falsas. Y se autopresenta como un programa de noticias verdaderamente falsas. Y ahí hay un juego de palabras y hay algo más. Ahí se intenta decir, cuando la realidad no nos gusta, a veces es a través de la falsificación como podemos intentar criticar esa realidad. Pero como decía, esto es muy interesante, pero también el problema es que podemos olvidarnos de qué es lo real. Por tanto, podemos acabar creando unas imágenes completamente distorsionadas de cómo es el gobierno, cómo son los partidos políticos, cómo son las instituciones políticas, etcétera. Bien, el hecho es que hay todo un abanico de portales de Internet ya directamente dedicados a hacer sátira política o crítica política. Y en muchos casos, como antes decía, ni siquiera tienen un punto de partida político. Es decir, en muchos casos no son grupos políticos que quieren criticar a sus adversarios, sino que son empresas comerciales que se han dado cuenta que la política es un filón para hacer reír y para obtener éxito. Dentro de todo eso, podríamos incluso hablar de una variante que lógicamente es como la culminación del cóctel. Si hacer reír sabemos que funciona, si además le ponemos un poquito de sexo, entonces ya el sexy humor puede ser la combinación perfecta para atraer la atención de la gente.
Bien, en el sexy-humor hay todo un abanico de recreaciones y quizá el más impactante a nivel mundial fue este vídeo y una serie de vídeos que siguieron después titulado I Got a Crush on Obama, que se traduciría algo así como Estoy loca por Obama, que fue un vídeo que se lanzó en la campaña electoral de las elecciones presidenciales norteamericanas, en la primera parte de la campaña, que, como digo, llegó a tener 6 millones de visionados en el año 2008, de los cuales los 3 primeros millones se alcanzaron en solo 2 meses de haber salido al aire este vídeo. Y cuando finaliza la campaña, cuando está acabando la campaña, había alcanzado ya nada menos que 13 millones de visionados en YouTube y en otros canales. Insisto que lo llamativo de esto es que no es algo que organiza, por ejemplo, un candidato político para desprestigiar a otro o el propio candidato para llamar la atención, sino que lo hace un grupo comercial que hace vídeo de humor, da igual si sobre un político o sobre una institución, etcétera. Esta presentación yo ponía de manera irónica, sin duda nos hizo fijarnos en la recuperación del empleo, la nueva política sanitaria, la mejor integración de los emigrantes, es decir, obviamente todo eso es ironía, es decir, lo que nos íbamos a fijar era en la chica y en la melodía, que era muy agradable, etcétera. Bien. Bueno, pues esto efectivamente está pasando no solamente en un caso aislado en Estados Unidos, sino que está ocurriendo en todos los países. Aquí de nuevo os hubiera mostrado 2 vídeos muy interesantes de lo ocurrido a este candidato en las elecciones francesas presidenciales del año 2012, llamado Mélenchon, que hay que decir quizá un par de detalles respecto a quién es este candidato, Mélenchon. Mélenchon es el representante de una escisión del Partido Socialista francés digamos, de izquierda más radical. Por tanto, Mélenchon es una persona que defiende políticas sociales muy radicales, que tiene un discurso político muy denso, que obviamente no interesa a las mayorías de la población, a los ciudadanos, digamos, más alejados de la política, pues consideran que es alguien completamente aburrido, y hubiera sido muy interesante ver un spot oficial de campaña de Mélenchon. En ese spot oficial de campaña, Mélenchon sale diciendo, pues hay que incrementar el salario mínimo de los trabajadores, hay que exigir mayores impuestos a las empresas que más dinero ganan, y toda una argumentación muy teórica, muy densa, muy aburrida. Bien, pues frente a todo eso, de pronto un grupo desconocido, es decir, un grupo que no tenía nada que ver ni con la campaña de este partido político, ni tampoco con ninguno, por lo menos directamente, de sus adversarios, lanzaron un vídeo muy parecido al I Got a Crush on Obama, donde también una chica joven sale diciendo que o su novio se pone la careta de Mélenchon o él no va a salir con su novio, que o su novio baila como Mélenchon o ella no va a seguir con él. Es más, que ella quien quiere de verdad es a Mélenchon. Y entonces sale un maniquí de Mélenchon y ella va bailando con él por distintos escenarios de París, de nuevo con una canción muy pegadiza, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió con todo esto? Pues lo que ocurrió es que, para bien o para mal de Mélenchon, Mélenchon empezó a ser conocido por una gran cantidad de público que antes no le hubiera prestado ninguna atención. Pero lo malo del asunto es que prestaban atención a Mélenchon no porque les interesara su programa electoral, que lo desconocían por completo, sino simplemente porque era divertido. Por tanto, le ayuda al personaje, al candidato, a adquirir mayor protagonismo en la vida pública, pero no le ayuda a que sus ideas sean mejor comprendidas o sean siquiera debatidas. Por tanto, esa es la doble cara que tiene esta frivolización de la política en la que tanto inciden las nuevas herramientas. Bien, pero además de todo eso, sería injusto si dijéramos que el mundo de Internet vale exclusivamente para incrementar la frivolidad de la vida política, sino que también las herramientas de Internet han servido o están sirviendo para hacer campañas electorales de otro modo, con independencia de cuáles sean los mensajes, con independencia de cuáles sean los contenidos. Lo que está cambiando es la logística de las campañas, la forma de organizar la relación con los ciudadanos y conseguir que los ciudadanos se puedan interesar. Y en ese sentido, la campaña electoral de 2008 de Barack Obama demostró por primera vez
que la ciberpolítica se podía utilizar para la participación cívica, creando unas formas importantes de colaboración con los líderes políticos. No era solamente una herramienta de difundir información, sino que también era una herramienta de incrementar la participación de más gente colaborando, haciendo actividades para la campaña. De hecho, Obama no es el primer candidato que utilizó de una manera potente las nuevas tecnologías. Pero antes que él, los que lo habían hecho tenían, digamos, la desgracia, entre comillas, de que habían perdido. Con lo cual se decía, bien, usar nuevas tecnologías en campañas electorales está muy bien en cuanto a que los periódicos hablan mucho de ti. Y se dice, la campaña novedosa de fulano de tal. Pero los que ganaban las elecciones eran los tradicionales. Por tanto, los primeros intentos de campañas digitales no habían tenido gran éxito. Sin embargo, esta es la primera vez que un candidato de gran fuerza digital, de gran fuerza en Internet, además gana las elecciones. Pero lo llamativo del asunto es que no era que se usaran unas herramientas que ya se estaban usando, sino el modo de usarlas, la manera de usarla. Entonces vemos que aparece un nuevo tipo de campaña que va a combinar lo que algunos denominan las estrategias del siglo XIX con las herramientas del siglo XXI. Ahí es donde está de verdad el cambio. Es decir, lo que hizo la campaña de Obama no fue simplemente tener una página web muy bonita y emitir muchos vídeos electorales a través de su página o de algún sistema de mensajería. Lo que hizo sobre todo fue recuperar la forma del siglo XIX de hacer campaña, que obviamente no podía consistir nada más que en las reuniones comunitarias, es decir, en el contacto interpersonal, en que la gente se reuniera en un barrio, organizaran una pequeña reunión, organizaran una barbacoa y mientras estaban compartiendo esa hamburguesa o cualquier otra cosa, pues hablaran de lo interesante del candidato. Bien, esto cuando se hacía en el siglo XIX, el problema era que el efecto, el impacto que pudiera tener una pequeña comunidad de vecinos reuniéndose a tomar algo o a discutir de política, pues tenía cero influencia en el resto. Tenían que ser cientos de miles de comunidades las que, haciendo algo parecido, tal vez acabaran coincidiendo, pero no había posibilidad de coordinarlas. Sin embargo, en el siglo XXI, con las redes sociales y con las herramientas de Internet, lo que es posible es coordinar cientos de miles de reuniones comunitarias. Por eso se dice que lo que aquí se empieza a producir es una recuperación de la forma de campaña del siglo XIX, pero con el apoyo de herramientas del siglo XXI. Porque efectivamente, a través de los mensajes enviados a los simpatizantes, se les ayuda a esos simpatizantes a cómo organizar una reunión, cómo deben pautar una llamada telefónica si quieren llamar a amigos para pedirles que estos amigos pues efectivamente acaben votando al candidato y así sucesivamente. Thank all of you for your time, your suggestions, your encouragement, and your prayers. And I look forward to continuing our conversation in the weeks and months to come. Hey B, it's me. If you're there, pick up. I was just watching you on C-SPAN. Anyway, call me back. You seem to float onto the floor. Democratic Convention 2004. I never wanted anybody more than I wanted you. So I put down my carry sign. Knew I had to make you mine. Smile black and sexy, oh so fine. 'C's I got a crush on Obama. I wait till 2008. Baby, you're the best candidate. I like it when you get hot on Hillary in debate. Won't you pick up your phone? 'Cause I got a crush on Obama. I wait till 2008. Baby, you're the best candidate. Up in the Oval Office, you'll get your head of state. I can't leave you alone, 'cause I got a crush on Obama. You're into border security. Let's break this border between you and me. Universal healthcare reform, it makes me warm. You
tell the truth unlike the right. You can love but you can fight. You can barack me tonight. I got a crush on Obama. Wait till 2008. Baby, you're the best candidate. I like it when you get hot on Hillary in debate. Won't you pick up your phone? 'Cause I got a crush on Obama. Wait till 2008. Baby, you're the best candidate. Up in the Oval Office, you'll get your head of state. I can't leave you alone, 'cause I got a crush on Obama. To the R-S-T-K-O-B-A-M-A. To the A 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 to the R-S-T-K-O-B-A-M-A. Bien. Bueno, un apunte más al vídeo que hemos visto. La chica que aparece ahí era una redactora del portal que se dedicaba a preparar vídeos de humor de todo tipo. Era una persona formada en periodismo y que en ningún momento había pensado dedicarse a este tipo de cuestiones. Pero precisamente como consecuencia del éxito de este vídeo, en primer lugar, se hicieron distintas nuevas versiones de la llamada Obama Girl, pero incluso con otras chicas montaron otras girl de otros candidatos. Entonces apareció la Giuliani Girl, la John X Girl, etcétera, etcétera, muchas otras. Y ella acabó convirtiéndose en una estrella de la publicidad y ha seguido carrera como modelo publicitaria. O sea que fijaros cómo la política acaba en otra cosa completamente diferente. Bien, os voy a mostrar ahora esos otros dos vídeos del caso francés y creo que es muy interesante ver la comparación entre, primero, el vídeo canónico, el vídeo político tradicional de un candidato de izquierdas, duro, aburrido, y luego lo que es el otro. Vamos a ver. Par notre travail et notre intelligence, nous produisons 2 fois plus de richesses que nous le faisions en 1981. Et pourtant, on ne peut plus aller nulle part dans le pays sans voir des gens dormir sur le trottoir ou dans leur voiture. Il y a 8 millions de pauvres, dont 3 millions de travailleurs. Comment vivre dignement quand on doit se demander si on va payer le loyer ou se soigner, si l'on va nourrir les enfants ou régler la facture d'électricité? Voyons aussi ces femmes, ces hommes obligés de travailler le dimanche ou en horaire discontinu. Comment s'occuper alors des enfants et profiter avec eux d'un peu de bonheur simple? Et que dire des jeunes qui mettent en moyenne plus de 10 ans pour trouver un emploi stable? Si l'on ne pouvait pas faire autrement, peut-être se résignerait-on, mais ceci n'est pas une fatalité. C'est la conséquence directe du refus des puissants de partager les richesses. En 30 ans, 10 points de ce qui est produit dans notre pays est passé des poches des travailleurs à celles des actionnaire. Cela représente 200 milliards d'euros par an. Avec le Front de gauche, je propose de les récupérer. Dès mon élection, je porterai le SMIC à 1 700 € brut. Cela représente une augmentation de 2 € par heure de travail. Les libéraux nous expliquent déjà que c'est trop, mais qu'ils nous expliquent comment alors on peut vivre avec 1 094 € par mois. Le Front de gauche propose aussi la mise en place d'un salaire maximum. Dans chaque entreprise, le salaire le plus haut ne pourra pas dépasser 20 fois le salaire le plus bas. Cela laisse encore de la marge. Mais pour s'augmenter, le dirigeant devra aussi augmenter celui qui est en bas de l'échelle. Nous voulons enfin créer un revenu maximum autorisé dans le pays. Pas plus de 360 000 € par personne. Une société démocratique ne peut pas tolérer un enrichissement sans limite. L'effort fiscal sera lissé, car il y aura 14 tranches pour l'impôt. Il sera bien progressif, ainsi il ménagera les classes moyennes. Vous le voyez, avec de la volonté, on peut partager les richesses. De l'argent, il y en a. Ce qu'il faut, c'est le mettre au service de tous.
Como habéis visto, en este caso, pues se trata de un discurso técnico, un discurso detallado, etcétera, pero habría que preguntarse cuántas personas que estuvieran en su casa o que lo hubieran encontrado en Internet hubieran soportado el minuto y medio aproximadamente que dura esa exposición de datos. Claro, frente a eso, fijaros lo que hizo el grupo que recreó el personaje, que es el siguiente. Jean-Luc, je veux que tu sois comme un passage piéton, un repère en béton, pas un truc en carton. Oh Jean-Luc, je te donne mes ailes pour te porter vers les présidentielles. Tu es mon capitaine à moi et pas seulement de pédalo. Ton programme je l'ai pas lu mais j'aime ton flow. Moi je m'appelle Victoire, je suis ton plus bel espoir. Toi tu t'appelles Jean-Luc et ça c'est ton truc. Oh Jean-Luc, aujourd'hui je suis ta Bastille, dans le cœur des gens ça brille. Je t'ai soutenu, je te soutiens, je te soutiendrai. Pouvoir sur moi, oh Jean-Luc, je veux que tu sois comme un passage piéton, un repère en béton, pas un truc en carton. Pas grand monde me comprend, surtout pas mes parents. Pourquoi je te kiffe autant et j'aime les décevoir souvent. Qu'on vienne d'un bled pourri ou d'un appart sexy, tant qu'on est trop stylé comme tu l'es, on peut t'aimer. Jean-Luc, ouais, Jean-Luc, allez Jean-Luc, ouais, Jean-Luc. Tu es un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de moi. Et je t'avoue que ça fait du bien, pouvoir sur moi, oh Jean-Luc. Je veux que tu sois comme un passage piéton, un repère en béton, pas un truc en carton. Pouvoir sur moi, oh Jean-Luc. Je veux que tu sois comme un passage piéton, un repère en béton, pas un truc en carton. Pouvoir sur moi, oh Jean-Luc. Je veux que tu sois comme un passage piéton, un repère en béton. Un último detalle sobre ese último vídeo. Obviamente, muchos publicitarios, muchos asesores de campaña le dirían a Mélenchon: oiga, ponga usted el segundo porque con el primero no le van a prestar la menor atención, con el segundo le va a seguir mucha gente. Pero insisto, van a saber quién es, se van a reír con él, pero el problema, van a conocer sus ideas, van a apoyar sus ideas. Esa es la gran tragedia. Además, en este caso, se produjo en Francia una tremenda polémica que ayudó a todavía difundir mucho más el asunto, porque cuando este vídeo apareció nadie sabía quién lo había hecho, no había autor. Y entonces los periodistas empezaron a investigar quién había hecho esta pieza. El equipo de campaña del candidato negó rotundamente que ellos hubieran hecho nada. Empezaron a pensar que podían ser los adversarios, tampoco eran los adversarios. Al final resultó ser una pequeña agencia publicitaria que utilizó también esta presentación como manera de darse a conocer, como forma de ser reconocida. La chica que aparece tampoco era una cantante conocida, resultó ser una chica sueca que estaba estudiando en París y que la localizaron, cantaba bien y crearon hasta una fugaz estrella de la canción con todo este proceso. Bueno, pero habíamos avanzado un poco más y estábamos hablando de cómo Internet no solamente puede servir para estas captaciones tan, digamos, tan populistas, sino que a su vez también está produciendo un cambio en la logística de las campañas. Ya habíamos dicho ya que efectivamente en 2008 Obama demostró todas estas nuevas posibilidades. Nuevas posibilidades en las que, como podemos ver, la estrategia durante la campaña no consiste tanto en pedir a la gente su voto, sino su dirección de correo electrónico o su teléfono celular, el número de su teléfono celular, para construir relaciones sociales con ellos durante el proceso. Es decir, al principio la gente no dice vote usted a Obama. A la gente lo que se le pide es: deme usted su dirección de correo que le haré llegar cosas. Y a veces incluso se utilizan formas, digamos, bastante sinuosas de conseguir las direcciones de correo electrónico, las direcciones de páginas blog, etcétera,
para que también la persona las ceda sin ser consciente de en qué proceso se está empezando a meter. En cualquier caso, lo que intentan es que en lugar de trabajar con militantes permanentes, que era la filosofía tradicional de los partidos políticos, se buscan colaboradores coyunturales, pero que, encauzados por unos agentes locales, puedan estar a través de Internet haciendo un montón de cosas. Por ejemplo, las personas de las cuales ya se ha conseguido por distintas vías su dirección de correo electrónico o su teléfono celular, van a recibir mensajes en los que le van a decir: si tú eres simpatizante de Obama, ¿qué tal si este fin de semana quieres venir a un acto que se va a desarrollar 200 kilómetros a distancia de tu ciudad, para lo cual estamos organizando fletar autobuses en tal lugar? Como tenemos tu dirección, te pasamos los datos, te decimos dónde es el autobús, te decimos los horarios de salida, etcétera, y además te proponemos que tú se lo comuniques a muchos más amigos tuyos, para que no solo vayas tú, sino que vayan muchas otras personas. Es decir, lo que se intenta ya en el año 2008 es construir relaciones sociales para, con esas relaciones sociales que son coyunturales, ahí no es importante que una persona sea un adepto al partido político ni esté pagando una cuota de afiliación ni nada por el estilo, coyunturalmente esté trabajando a favor de ello. De esa manera, entonces, en la campaña de 2008, lo que se produce es lo que yo llamo una tecnofusión entre el populismo emotivo del estilo que antes veíamos, por ejemplo, con piezas como esa, que seguro que es así, la habéis escuchado la mayoría, el famoso Yes We Can, que fue una balada creada por un grupo de cantantes que tampoco formaban parte de la campaña, pero con esa balada pues se convirtió poco menos que en el himno oficial o semioficial del candidato, con lo que antes comentábamos de redes colaborativas descentralizadas. Es decir, bajo esa imagen de un grupo de personas reunidas en el salón de una casa, se está representando, es una foto real de grupos reunidos para hacer cosas a favor de Obama durante el tiempo de ocio. Por eso, como digo, ahí comienza una nueva manera de hacer campaña que incluso ya en la campaña del año 2012 ha llegado a niveles impresionantes. Aunque no he recogido material específico en esta presentación de la campaña del 2012, lo que os puedo decir es que en el año 2012 se ha llegado ya a tal grado de sofisticación que la reunión de datos que en el 2008 se hacía a través de peticiones a los visitantes de la página web o a través de peticiones de los teléfonos celulares en mítines donde la gente se reunía y mandaba un mensaje de apoyo al candidato durante el mitin, ahora ya se ha llevado al terreno de, por ejemplo, de a través de los me gusta de los Facebook, una persona que dijera me gusta a la página de Obama no solamente estaba dejando un registro, una huella de quién era la persona que había dicho esto, sino que mediante un pequeño mensaje que muchas veces pasaba desapercibido, estaba autorizando al equipo de Obama a capturar todo el contenido de la página web de Facebook de esa persona, incluidos todos sus amigos. Con lo cual, la información que se estaba obteniendo no era solo de la persona que decía me gusta, I like it, la página de Obama, sino que todos los amigos de esa persona quedaban ya registrados. Bien, para procesar luego todo ese tipo de datos, tanto el equipo de Obama como el equipo de Mitt Romney, porque esto no es exclusivo de un lado de la política, han estado durante meses trabajando con físicos y matemáticos, realizando todo tipo de análisis de segmentación de datos para ubicar exactamente ciudad por ciudad, incluso distrito por distrito, cuál es el volumen de personas que están siguiendo, que están apoyando, que están colaborando. E incluso mediante una herramienta específica, que esa sí era de incorporación voluntaria, llamada Dashboard, la persona que se registraba en ese dashboard creaba su pequeña campaña personal donde él personalmente recaudaba dinero, él personalmente hacía llamadas de teléfono a otras personas y además iba recibiendo los datos de cómo estaban el resto de simpatizantes de su barrio haciendo lo mismo. De manera que estimulaban una especie de competencia de quién es la persona del barrio que más dinero está recaudando, quién es la persona del barrio que está haciendo más llamadas telefónicas. Y de esa manera eso todavía estimulaba un mayor número de gente. De manera que cuando luego esos datos se cruzaban con las encuestas y se veía en tal provincia, en tal estado, tenemos un nivel de popularidad inferior, se podía recanalizar
mediante mensajes concretos a más personas para que fueran a trabajar en ese barrio, en ese estado, hicieran más llamadas, recaudaran más dinero para ese estado, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente en este momento casi se podría decir que mientras durante décadas los gurús más importantes de las campañas electorales eran las personas preparadas en psicología social, marketing político, etcétera, en este momento están pasando a ser físicos y matemáticos, que son los que están estableciendo los programas, los algoritmos a través de los cuales se puede establecer las agrupaciones correspondientes más eficaces. Bien, todo eso que acabo de contar, en cierto modo, da una imagen bastante pesimista respecto a en qué estamos convirtiendo la democracia, si resulta que con las nuevas tecnologías la democracia se está convirtiendo o bien en algo mucho más frívolo y mucho más emocional, por una parte, o en algo mucho más controlable por agentes o personas capaces de reunir datos y cruzar esos datos. Sin embargo, las nuevas tecnologías tienen también otra dimensión que es a la que le quiero dedicar al menos unos minutos, que es la dimensión en la cual ya no son los gobiernos, los partidos, los líderes los que pueden alcanzar el cambio de los mensajes políticos, sino que son también las organizaciones ciudadanas, los movimientos sociales, los grupos minoritarios. Y aquí simplemente reflejo un pequeño panorama de una gran cantidad de plataformas que existen en Internet para lo que podríamos calificar de la cibertransparencia y el activismo cívico de base, que existen en todos los países o en muchos países, estoy seguro que también aquí en Colombia, y de lo cual voy a dar simplemente algunas pinceladas. Ya hemos hecho, por ejemplo, referencia antes al tema del gobierno abierto, cómo a través de las plataformas de gobierno abierto cada país está sintiéndose obligado, con una presión social, a tener que facilitar muchos más datos de cómo funciona su administración. Es cierto que ni todas las plataformas de gobierno abierto son igual de potentes en los datos que ofrecen, ni todas son fáciles de manejar, en muchos casos hay muchas dificultades, a veces los gobiernos lo que intentan es colgar ahí los datos más sencillos y más favorables para su gestión, y en cambio los que pueden resultar más polémicos o difíciles, pues o no están en la plataforma o están pero son complicados de alcanzar, etcétera. Pero como decía, más allá de eso, hay otras maneras en las que se está fomentando enormemente la interpelación de los ciudadanos. Hay una fórmula que han desarrollado ya distintos gobiernos, tanto nacionales como locales, y que se puede representar con este caso del sistema llamado de las e-petitions o peticiones electrónicas, puesto en marcha por el gobierno británico hace unos pocos años, que consiste básicamente en lo siguiente: que cualquier ciudadano, con independencia de su nivel social, cultural, etcétera, etcétera, puede acceder a un portal de la oficina del primer ministro, en la cual él puede plantear una petición por la cual él diga: quiero que se apruebe una ley de tal tipo, quiero que se reforme la ley existente de tal cosa, y quiero que más gente me apoye para que esto no lo pida yo solo, sino que lo pidamos más gente. Bien, ¿cómo funciona esto? Pues la propia plataforma ofrece una información muy sencilla, muy fácil de seguir, en la que se le dice al ciudadano cómo debe manejar la herramienta. Y le dicen: si usted está interesado en alguna petición al gobierno, lo primero que tiene que hacer es buscar si ya existe lo que usted quiere hacer, porque a lo mejor lo que usted quiere hacer ya está aprobado en la ley. Por tanto, mediante una petición con palabra clave, pues puede averiguar si hay alguna petición que se parece a lo que usted quiere hacer. En caso de que no haya ninguna petición en la línea que usted quiere, por ejemplo, yo quiero que se reduzca el límite de velocidad en las carreteras. Bueno, pues ¿hay algo sobre límites de velocidad? No hay nada. En ese caso yo escribo mi petición. Pido al gobierno que cambie la ley para que se ponga un límite de velocidad en las carreteras. En el momento que hemos creado nuestra petición, a continuación el sistema de funcionarios que está trabajando en la herramienta lo que va a hacer es comprobar con qué departamento
del gobierno o a qué departamento del gobierno le correspondería esa petición que esta persona está haciendo. Entre otras cosas también para verificar que, aunque a lo mejor el ciudadano no lo descubrió, resulta que sí, que esto ya estaba resuelto. Pero en el caso de que efectivamente esa petición no exista y que ya se tiene identificado con qué departamento del gobierno tendría que funcionar, a continuación se abre electrónicamente la petición, es decir, se hace un registro, queda registrada y esa petición va a estar colgada en Internet durante un año. ¿Para qué? Pues para que cuando cualquier otro ciudadano entre pueda ver esa petición y pueda decir: yo firmo también esa petición. Por tanto, ya no es la petición de uno solo, sino que puede ser la petición de bastantes. Y precisamente incluso en el momento inicial de búsqueda ya se podía haber localizado que a lo mejor había otro ciudadano que había hecho la petición similar. Por tanto, tú lo único que tenías que hacer era adherirte a la petición que otros tenían hecha. De esa manera se va contabilizando el número de personas que firman una petición. Y cuando esa petición llega a 100.000 firmas, entonces se dice que esa petición podrá ser debatida en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Es verdad que la regulación lo que dice es que podrá ser debatida, es decir, no hay obligación de hacerlo. Y alguno ya podría decir: bueno, ahí está la trampa. Me dicen que podrá, pero luego tal vez no lo van a hacer. Claro, ahí ya depende de, primero, cómo esté redactada la ley que gestiona este recurso, y en el caso británico, aunque dice podrá, digamos que el gobierno se siente moralmente obligado, y hasta ahora no ha habido ningún caso en el que una petición que alcanzara las 100.000 firmas dejara de ser debatido en el Congreso de Diputados. Claro, ser debatido en el Congreso no significa ser aprobado, luego puede ser apoyado o no apoyado por los grupos políticos, pero lo que le están garantizando al ciudadano es una forma de participar que va mucho más allá de la simple cuestión de las elecciones. Bien, hay una serie de datos básicos sobre esta plataforma, por ejemplo, que fue creada en el año 2006 por el gobierno de Tony Blair, que fue cerrada una primera vez cuando el gobierno de Cameron llegó al poder en el año 2010 y que para entonces ya había recolectado hasta 12 millones de firmas de ciudadanos británicos, que una sola petición había alcanzado 1,8 millones de firmas contra precisamente un proyecto que pretendía establecer un sistema de peaje en carreteras a través de satélite, y efectivamente el hecho de que hubiera 1,8 millones de firmantes llevó al gobierno a retirar ese proyecto, con lo cual esa presión fue efectivamente eficaz. Y aunque decía hace un momento fue cerrada en el año 2010, podríamos decir por qué fue cerrada. Pues el gobierno conservador de Cameron utilizó el argumento de que tal vez iba a ser imposible, digamos, atender simplemente a tales avalanchas de peticiones, y dijeron: para que los ciudadanos no se frustren es mejor que no pongamos en funcionamiento herramientas que luego no pueden funcionar. Pero ahí fue muy importante la colaboración de los periodistas, porque efectivamente los periodistas británicos reclamaron y finalmente se volvió a reabrir, y en este momento está funcionando, como digo, desde el año 2011. Está la cuestión que decía de lo de las 100.000 firmas, pero que efectivamente sigue adelante. Bien, me voy a saltar quizá más cosas, más herramientas en las que se muestra cómo los gobiernos están empezando, en algunos casos, a que antes de que un proyecto de ley llegue al Parlamento, se cuelgue ese proyecto de ley en una plataforma gubernamental para que los ciudadanos puedan, si quieren, realizar sus propuestas de retoque, de modificación del proyecto de ley. Y entonces a la Cámara Parlamentaria finalmente se lleve no el proyecto que ha sido establecido por un pequeño gabinete de colaboradores del ministro, sino que también haya recogido algunas, por lo menos una parte, de las peticiones de los ciudadanos. Pero pasando ya más allá de las herramientas que ofrecen a veces los gobiernos, podemos ver que hay grupos de la sociedad civil que están efectivamente dedicados a recopilar no solamente firmas, sino también dinero para realizar intervenciones políticas de una enorme trascendencia. Por no abusar del tiempo, voy a ir muy rápido y simplemente voy a citar ejemplos como este de Move On en Estados Unidos, que lleva ya bastantes años dedicado a, desde el año 1998, a intentar influir en
las decisiones de los gobiernos, tanto locales como estatales como federales de Estados Unidos. Es una plataforma que, como se dice ahí, a la altura de 2012 tenía nada menos que 7 millones de personas inscritas. Es verdad que en un país de 270 o por ahí millones de adultos, 7 millones es algo muy pequeño, pero también 7 millones de personas pidiendo algo es algo tremendamente poderoso. Y de hecho han interferido, entre comillas, en bastantes decisiones legales de distintos gobiernos en Estados Unidos. Por tanto, estos movimientos pueden funcionar gracias a que Internet permite una interacción que antes hubiera sido lentísima, por no decir imposible. Bien, hay otras plataformas, como esta otra de VoteSmart, que se dedica a otra cosa interesantísima, que es, como evidentemente todos los partidos y candidatos cuando hacen campaña lo que hacen es simplemente hablar bien de sí mismos, hacer propaganda, esta plataforma lo que intenta es recopilar toda la información que se pueda de todo lo que ha dicho, ha hecho o ha obtenido en dinero o ha gastado en dinero cualquier candidato a cualquier elección. De manera que un ciudadano norteamericano o cualquier persona de a pie puede escribir ahí en el apartado correspondiente y decir: yo quiero saber cosas concretas sobre un determinado candidato. Por ejemplo, Mitt Romney 2012. Pues puedo averiguar de él cuáles han sido las últimas votaciones que ha tenido en la Cámara en la que él estuviera, puedo saber cuáles han sido sus declaraciones públicas recientes, puedo, por supuesto, saber un montón de datos biográficos de educación, familia, etcétera, pero puedo incluso pasar a saber incluso qué dinero ha recaudado durante un determinado periodo de tiempo e incluso poder saber cómo se distribuye ese dinero, incluso quiénes han sido las instituciones que han dado la mayor cantidad de dinero para la campaña de esta persona. Es decir, se puede hacer un rastreo gigantesco, donde incluso se pueden hacer rastreos no solamente sobre los candidatos, sino también sobre las empresas que dan dinero, y esto lo puede estar haciendo un ciudadano desde su casa, aprovechando los enormes fondos generales, los enormes bancos de datos que realiza esta organización. Y claro, diríamos, pero bueno, esta organización, ¿de dónde saca toda esta información? ¿Cómo obtiene todas? ¿Tiene mucho dinero? ¿Cómo obtiene dinero para pagar todo esto? Bien, pues ahí funciona con dos cosas. En primer lugar, con voluntarios. Es una empresa que tiene 5.000 puestos de trabajo de voluntarios. Pensemos lo que significa una empresa con 5.000 trabajadores. Es decir, es un volumen enorme de personas. Pero que, a diferencia de una empresa tradicional, no está pagando salarios a esos trabajadores, sino que esos trabajadores son voluntarios. Son personas que dicen: yo quiero dedicar, por ejemplo, un mes de mis vacaciones a trabajar con este grupo. Voy a ir al lugar donde tienen centralizada la actividad, que en concreto además es en un paraje en el estado de Montana, rodeado de montañas y bosques, realmente agradable, y donde la organización le paga el alojamiento y la manutención, y a cambio esa persona está ahí un mes, 2 meses, 3 semanas. ¿De quién se nutre esta organización fundamentalmente? Pues se nutre de estudiantes universitarios y jubilados. Hay muchas personas jubiladas que dicen: yo quiero trabajar en esto. Y además, una cosa interesante de esta organización es que es apartidista. Es decir, está integrada por personas de todas las tendencias políticas. Incluso para garantizar la neutralidad de la organización, tienen un comité de dirección que tiene una norma según la cual, en el momento que entre en el comité de dirección una persona con vinculación con un partido político, básicamente de los 2 grandes partidos políticos estadounidenses, tiene que venir acompañado de otro del partido político contrario. Es decir, no puede haber mayoría en el comité de dirección de la organización de ninguna fuerza política, precisamente para garantizar que se trata de un trabajo de información útil para los ciudadanos sin ningún tipo de restricción. Bien, quizá vamos ya un poquito pasados de tiempo, me voy a ir muy rápidamente a alguna consideración final acerca de cómo está, en último término, transformándose la democracia, y por supuesto ahora entramos en vuestras preguntas y comentarios. Quisiera simplemente aportar, alguna reflexión final, me voy a ir muy rápido, me salto muchas cosas obviamente, pero vamos a ver.
Bien, quizá como síntesis de último momento diría: creo que con lo que hemos estado mostrando podemos ver que Internet se ha convertido en un caudal de oportunidades para reinventar la democracia, no solamente un caudal de oportunidades para hacer propaganda emocional con más intensidad. Lo que hace falta es que, para que esa creatividad colaborativa que se puede dar en la red, digamos, tenga efecto, tenga desarrollo, hace falta también que las propias élites políticas se incorporen a ello para generar una gobernanza más corresponsable. El ejemplo que ponía del sistema de e-petitions creo que encaja aquí muy bien. Es decir, son las élites políticas las que facilitan una herramienta en la cual pueden intervenir los ciudadanos. Pero hace falta que las dos partes efectivamente quieran colaborar. En último término, diría que la democracia real puede ser menos utópica de lo que siempre hemos pensado hasta ahora, precisamente a través de las nuevas tecnologías, pero si somos capaces de fórmulas que equilibren entre la gestión delegada clásica que hemos tenido hasta ahora y estas múltiples invitaciones del 2.0 que el ciberespacio nos proporciona. Muchas gracias y pasamos ahora a la fase de coloquio. Creo que ha sido muy sugerente la conferencia y esperamos que tengan algunas preguntas para nuestro invitado el día de hoy. Por ahí empieza Vicky. Vicky es docente de la facultad. En estos momentos es la profesora, una de las profesoras que está allá atrás. Vicky. Profesor, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué opinión le merece la tendencia de algunos mandatarios y algunas entidades del Estado en obviar a los medios de comunicación y dirigirse a los ciudadanos desde sus propios canales en redes sociales para difundir una información importante en un tuit? Es un caso que nos pasó la semana pasada en Colombia y que está pasando en muchos países. ¿Usted qué opina? Efectivamente, me parece muy oportuna esa observación y pregunta, porque podemos caer en el error de mitificar la comunicación directa entre el líder, el gobernante y los ciudadanos. Esto no es nuevo. Esto ya sucedía en los años 50, 60, bueno, incluso los años 30, con la radio y la televisión. Hubo una serie de gobernantes, estoy pensando en Roosevelt en Estados Unidos, con sus famosas charlas junto al fuego, retransmitidas a través de la radio, o estoy pensando en Charles de Gaulle, el presidente francés, con la televisión en los años 50, que querían dar la imagen de que eran más demócratas porque ellos en un programa de televisión decían: yo hablo directamente al pueblo. Qué conexión más rápida, más auténticamente democrática que yo hablo al pueblo sin intermediarios. ¿Por qué? Pues porque los periodistas ya se sabe que lo distorsionan todo, que tienen intereses espúreos, etcétera, etcétera. Bueno, muy cerca de este país hemos tenido un ejemplo durante bastantes años, el famoso aló presidente del señor Hugo Chávez, que también entra en esa misma mecánica. Por tanto, quizá lo único que cambia es las herramientas a través de las cuales se intenta, digamos, recortar la intervención en el debate de más voces. Y ahora pues puede ser a través del canal de los mini blogs, de Twitter, etcétera. Entonces, efectivamente, lo que hace falta es, por supuesto, facilitar. Es muy bueno, está muy bien que un gobernante pueda emitir mensajes de forma directa sin tener que esperar a que se haya producido una selección en un boletín de noticias o en una página de prensa. Pero, desde luego, lo que es absolutamente antidemocrático es pretender cercenar y eliminar las posibilidades de esos otros interlocutores. Porque también, incluso en la comunicación supuestamente directa entre el gobernante y el ciudadano que recibe el mensaje a través de Twitter o a través de un blog, lo importante no es solo que haya comunicación vertical, aunque sea bidireccional. Lo importante es que también pueda haber comunicación horizontal entre las personas que están accediendo a un determinado punto. Entonces, en esa comunicación horizontal, los periodistas siguen siendo tan importantes como siempre, porque son los periodistas los que pueden interpelar de otra manera, pueden añadir observaciones que el ciudadano de a pie no puede captar, no puede conocer, y entonces efectivamente es necesario luchar tanto en el plano de las facultades de ciencia política y de periodismo, como en el plano de la discusión en el espacio público, por
romper ese mito de que el mito de que la comunicación directa sea más democrática. No es más democrática, al revés, puede ser una máscara de la auténtica comunicación democrática. Por eso, cuando yo al principio decía características de la comunicación ciberdemocrática, hablaba de que fuera transparente, en primer lugar, pero también hablaba de que fuera multipolar. Si no es multipolar, realmente no es ciberdemocrática. Y para que haya multipolaridad, desde luego, unas voces fundamentales son las de los periodistas. Gracias, con los buenos días. Muy interesante su presentación. Quiero decirle que mientras la escuchaba, ya le envié invitación para su Facebook y su Twitter y bajé un par de sus artículos a iBooks. Dos cosas. Primero, quisiera que me aclarara un poco la diferencia entre la videopolítica y la ciberpolítica. Y ahí en su presentación una referencia a la política del espectáculo. No sé si de pronto hay alguna referencia a ese texto sesentero de Guy Debord sobre la sociedad del espectáculo que afirmaba el problema del divertimento como un valor fundante en la sociedad. Y segundo, no sé si de pronto haya analizado, hace unos años en las elecciones de 2010 en Colombia fue muy interesante un fenómeno de la ola verde de un candidato, Antanas Mocus, ¿sí? Pero los que estuvimos atentos a ese fenómeno vimos cómo se infló en las redes sociales, pero a la hora de traducirse eso en la materialización del voto, pues fue decepcionante. Entonces no sé si de pronto pueda mencionar algo sobre ese tema. Gracias. Bien, bueno, son varias cuestiones. Bien, en primer lugar, como ha hecho alusión a mi posible Facebook o mi posible Twitter, etcétera, tengo que empezar por decir que no están abiertos al público. Es decir, yo tengo un Facebook, pero lo tengo como sujeto privado y, por tanto, pues acepto como amigos a personas que conozco, a familiares, etcétera. No tengo inconveniente en aceptar a nuevas personas que haya conocido ahora, ¿no? O sea que, por supuesto, en este caso, si a usted le interesa, yo puedo invitarle a ser también mi amigo en Facebook. Pero bien, quiero decir, en ese aspecto me considero un ciudadano privado y no utilizo, porque entre otras cosas no tengo el suficiente tiempo. Es decir, yo, por ejemplo, Twitter tengo una cuenta, pero no intervengo a través de esa cuenta porque quizá me quitaría mucho tiempo de mi trabajo académico y entiendo que no sería posible. Sí que, en cambio, tengo una página web que quizá usted la ha podido ver y entonces ahí sí que intento efectivamente colgar artículos de análisis académico de distintas cuestiones que pueden tener que ver con la actualidad política, sobre todo de mi país, pero que también tiene que ver con publicaciones relacionadas con el periodismo y la comunicación política. Entonces, esa es una primera parte. Bien, efectivamente, diferencia entre videopolítica y ciberpolítica. En ocasiones casi podrían ser lo mismo, porque videopolítica simplemente que aparece históricamente antes y está asociada únicamente con el uso de la televisión para la política y el uso de producciones audiovisuales para la política. Entonces, digamos que el producto estelar de la videopolítica durante varias décadas han sido los spots electorales que se emitían a través de las televisiones. Ese producto tenía muchos problemas en muchos países por la regulación. Todos sabemos que hay países que, por ejemplo, el modelo estadounidense dice, bueno, cualquier candidato, cualquier político puede emitir en las cadenas de televisión tantos vídeos como sea capaz de pagar. Por tanto, es un problema de dinero. Pero, por ejemplo, en Europa, la mayor parte de las democracias europeas, hemos tenido históricamente muy grandes restricciones a los vídeos electorales publicitarios de los partidos. De forma que, en primer lugar, en muchos casos, como es el caso de España, está prohibido que se puedan emitir vídeos electorales en las televisiones privadas. Solamente puede ser en las televisiones públicas. Y a su vez, en las televisiones públicas solo se puede emitir una determinada cantidad a lo largo de toda la campaña, que es bastante breve. Nuestra campaña oficialmente solo dura 15 días.
Por tanto, solo en los últimos 15 días antes de las elecciones, los partidos políticos están autorizados para colocar vídeos electorales en los canales públicos. Y además está establecido de forma proporcional al número de escaños que tuvieran los partidos en elecciones anteriores, lo cual perjudica enormemente a los partidos nuevos, porque un partido nuevo, como no ha tenido presencia parlamentaria anterior, tiene derecho a 0 minutos de videopolítica en los canales públicos. Entonces, eso era el reino de la videopolítica. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la ciberpolítica? La ciberpolítica es que todo eso que funcionaba antes a través únicamente de la ventana de la televisión o la radio, ahora también funciona a través de Internet. Entonces, en muchos casos es los mismos productos audiovisuales, pero que ya no están restringidos a esas reglas y a esas limitaciones de la radio y la televisión, sino que ahora están circulando por Internet. Entonces, esto abre enormemente la posibilidad a los partidos, porque de hecho, y es una cuestión que también en una universidad como esta, donde tengo constancia de que hay grandes estudios de ciencia política, sería muy interesante que se estudie desde el punto de vista de las políticas de comunicación y de la legislación política, si se debe o no se debe regular el uso de Internet durante las campañas electorales. Porque en este momento tenemos en muchos casos una paradoja tremenda, que es grandes restricciones para acceder a la radio o la televisión y ninguna restricción para acceder a través de Internet. Entonces, el mismo vídeo que está prohibido colgar en una televisión privada está circulando sin el menor problema a través de un montón de plataformas. Luego, la ciberpolítica es el salto de esa videopolítica al campo de las nuevas tecnologías y donde además aparecen nuevos productos que antes no existían. Por tanto, ciberpolítica, yo diría, por explicarlo con rapidez, sería videopolítica más nuevas herramientas y nuevos productos que antes no existían. Y finalmente, sobre la cuestión de la ola verde del candidato Mockus, lo que yo no he hecho ningún estudio específico, pero sí que tuve algún seguimiento de esa campaña, pues efectivamente probablemente lo que ahí pudo ocurrir es que la campaña fue muy creativa, muy sugestiva, buena idea de cómo efectivamente, pues además esa imagen se ha usado en muchos sitios, la revolución naranja, la ola verde, la manifestación rosa, es decir, se utilizan mucho los colores como emblemas para crear la imagen de nuevos movimientos, pero probablemente lo que le faltó fue esa otra manera de interactuar que antes decía que en las campañas de Obama sí ha sido un salto adelante. No limitarse a crear unos productos imaginativos y de impacto, sino conseguir que esos productos imaginativos y de impacto sean simplemente el motor a través del cual luego después se puedan crear toda una serie de relaciones personales y que sea en las relaciones personales donde crezca de verdad la campaña. Ahí pues probablemente en el caso que estamos comentando pues tal vez pudo incidir pues cuál fuera el porcentaje de ciudadanos que tenía acceso a Internet, cuál fuera el porcentaje de ciudadanos que no solo pudiera ver un vídeo o pudiera ver una web en Internet, sino que además tuviera utilización de Twitter o tuviera utilización de redes sociales, estuviera dispuesto a dedicarle un tiempo a todas estas cosas y sin olvidar nunca, porque sería otro error, que la televisión sigue siendo el gran medio dinamizador de campañas. En muchas ocasiones lo que ocurre es que cuando un movimiento de base a través de las interacciones del ciberespacio empieza a tener éxito, llama la atención de la televisión y la televisión consciente o inconscientemente se convierte en bola de nieve o en altavoz de lo que está ocurriendo en las redes. Entonces, a veces lo que ocurre en las redes sucede, digamos, poco menos que en secreto, sin que los medios de comunicación se den cuenta y de pronto hay una sorpresa. Por ejemplo, un partido que nadie espera que tenga algún diputado, resulta que obtiene 4 o 5 diputados y ningún medio de comunicación lo advirtió, pero en otras ocasiones se convierten en los grandes dinamizadores, porque dicen, está ocurriendo esto en las redes, se convierte en fenómeno de televisión y entonces la televisión y las redes se refuerzan mutuamente. Eso es lo que puedo decir. Buenas tardes.
Profesor, yo me llama la atención en su ponencia, en la primera parte sobre todo, que usted se refiere a la idea de calidad en el debate político, a la idea de que lo fácil está asociado con o va en detrimento de la calidad del debate político. No sé cuáles son sus reflexiones, no sé si definitivamente la ciberpolítica esté necesariamente circunscrita a la política mundana, al debate pues mundano de las ideas políticas. No sé qué, digamos, qué estrategias hay ya desde las campañas, incluso los medios, para cualificar un poco más el debate, y si definitivamente pues estamos ya abocados digamos, a entrar en el debate de que debe moderarse como modelo de política. Debe haber alguien siempre moderando el debate, porque pues digamos que los ciudadanos no están preparados, o hay una cantidad de digamos de diversidad en el mundo de internet que pues hace que la ciberpolítica pues ya sea troleada. O sea, ya estamos en el fenómeno del trolling, de los haters, en fin, del saboteo del discurso político. Entonces, ¿cuáles son sus reflexiones al respecto? Bien, muchas gracias. Bien, yo casi empezaría por utilizar, por salirme un momento de la política y utilizar el símil de otro mundo, como puede ser el cine. Y digamos, ¿cuál es la situación del cine? Del cine en Colombia, del cine en el mundo, ¿no? ¿Qué tipo de cine domina? Pues normalmente vemos que el cine que domina es el cine de acción, de grandes estrellas, de guiones muy ligeros, de gran impacto, etcétera. Entonces podemos decir, ¿se puede evitar eso? Pues probablemente no, sobre todo si efectivamente si tenemos un espíritu democrático, si partimos de la idea del respeto de la libertad de los individuos. Es decir, si a los individuos les gusta el cine de acción, pues sería inconcebible que dijéramos vamos a prohibir el cine de acción y vamos a quitar de las pantallas el cine de acción, el cine ligero. Pero también en el cine, viendo que lo más fácil es determinada evolución, y por lo tanto es la evolución del mercado ligero el que se va a imponer, pues hemos visto que hay algunas herramientas que intentan fomentar desde una vía responsable. Tener unas bases de datos donde cualquier ciudadano pueda consultar y antes de decir su voto, saber en qué leyes votó este candidato en un sentido o en otro, cuánto dinero recaudó, etcétera, puede ser una manera más racional de fomentar su participación. Pero si lo que tenemos son solamente un repertorio de chistes políticos, pues a lo mejor simplemente van a votar al candidato más gracioso, no necesariamente al más eficaz. Eso es algo que no está claro. Es decir, que más participación implique necesariamente más racionalidad o más compromiso. Bueno, muchas gracias, José Luis, por compartir con nosotros. Y muchas gracias al auditorio. Ya, muchas gracias. José Luis, excelente.